Y el coche que llega ahí es como este amarillo que tenemos aquí. Estamos pidiendo que se acerque. Y vamos a revisar, sobre todo en este coche, que es el primero, es el que encabeza la lista. Recuerden, quiero un coche que tenga frente largo y la parte trasera corta. Quiero un coche que le quepan 4 personas, que tenga asientos individuales enfrente, que tenga una banca corrida atrás, que tenga capacidad para un motor ágil de 6 cilindros o uno de 8. Este tiene un motor de 289 pulgadas con 225 caballos de fuerza, que es un número que les pido mantengan en su mente. 225 caballos de potencia tenía este coche en 1964. El coche evidentemente es muy bien recibido, la gente se siente satisfecha con el producto que recibe. El coche a todas luces pues es diferente a lo que existía. Realmente estábamos dándole al público un deportivo para las masas. Y tenían una gran posibilidad de rines, para no aburrirlos, infinidad de accesorios con los que podían modificar el coche a su gusto. Y lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo en este momento. Voy básicamente a presentarles automóviles de la versión hardtop, que es la primera junto con el convertible, son los primeros que se presentan. Y porque estos son los coches con los que se inicia la producción. El coche Fastback se vendría a fabricar hasta el mes de septiembre. Entonces es un coche que llega posterior a la fila de los Mustangs. Entonces, para efectos didácticos de esta presentación, preferí escoger coches básicamente hardtops, pues para que sea comparativo lo que vamos a ver, ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, otra cosa que vamos a hacer sería imposible el pretender presentar aquí en un desfile todas las versiones de todo el coche a lo largo de 50 años. Nos iba a tomar un par de días seguramente. Entonces, con el afán de hacer esto ágil, escogí nada más 11 coches, que va a ser un coche de cada 5 años. Y el coche en estos 52 años ha pasado por 6 generaciones. La primera generación empezó en 1965 y terminó en 1973. 9 años de la primera generación. Este es un coche 1970. Como pueden ver, el concepto es exactamente el mismo. Tengo la trompa larga, tengo la parte trasera corta, tengo los asientos, la palanca, en fin. Para estos años, los años finales de la primera generación, se dio una carrera de tener más potencia en los coches, y todas las armadoras, General Motors, Chrysler Corporation, la propia Ford, todos fueron desarrollando motores más grandes y más potentes cada vez. Para 1970, este coche, recuerden, el anterior tenía 289 pulgadas con 225 caballos. Aquí ya tenemos un motor de 351 pulgadas con 270 caballos. Entonces, el coche fue creciendo en su potencia, no nada más el Mustang. Todos los coches de todas las armadoras lo estaban haciendo igual. Son los años en los que estamos utilizando en el Chevy motores de 428 pulgadas, estamos utilizando en el Boss motores de 429 pulgadas. En fin, había una carrera por a ver quién tenía el coche más potente, más rápido. Esta es la versión de 1970, insisto, estamos dándonos cuenta de que efectivamente seguimos exactamente con lo que el señor Iacocca fijó como elemento distintivo para el coche. Muchas gracias. Entonces, en esta primera generación en la que estaban todos los coches cada vez con mayor potencia, pues cada vez gastaban más gasolina y cada vez contaminaban más. La potencia necesita de gasolina, no hay otra manera de que se dé la potencia si no es con gasolina. Entonces, también en 1973 nos enfrentamos a un problema que fue el embargo petrolero.
Con el embargo petrolero lo que sucedió fue que la gasolina estuvo racionada en todos lados. Y en Estados Unidos, en vez de tener a los Mustangs en fila para entrar a una pista a desarrollar sus capacidades, pues los puso en fila en las gasolinerías a ver si podían echarle un poquito de gasolina. La consecuencia fue que se tuvo que hacer un coche con una mentalidad un poquito diferente. Digo un poquito diferente porque seguimos respetando la parte delantera larga, la trasera corta, los asientos individuales, la palanca en el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, coches en aquellos años, que el eje trasero era rígido, o sea, el eje es una sola pieza. Cuando pasa un bache la llanta derecha, la izquierda también lo siente. Hoy día los coches con suspensiones independientes pues, funcionan de otra manera. Entonces, este embargo petrolero lo que hace es que tenemos que tener coches que consuman menos gasolina. Entonces, hacemos coches, pues un Mustang que se convierte en un automóvil subcompacto. Y en verdad, aquí se inicia la segunda generación en 1974, comentamos 65-73 la primera, la segunda empieza en 74 y va a concluir en 78. De 65 a 73, cada 2 años se cambió la línea, o sea, 65 y 66 el coche es de fisonomía idéntica, con cambios estéticos insignificantes a final de cuentas, en términos del diseño de la parrilla o cosas por el estilo. Para 67, 68 el coche es igual, 69, 70 el coche es igual, y después 71, 72, 73 se rompe la tradición de cada 2 años y empezamos ahí con 3 años. Para la segunda generación, 74, 78, que son 5 años completos, el coche no sufrió modificación en su forma. Vuelve a haber cambios estéticos como la ubicación del tapón de gasolina, que si estaba abajo, que si estaba arriba, pero estamos con un caballo allá enfrente, estamos con elementos con calaveras de 3 elementos verticales, que eso se ha mantenido a lo largo de lo que hemos estado toda la primera generación, toda la segunda generación. El coche mantiene su emblema del caballo enfrente y las calaveras de tres elementos verticales. Hay otra cosa distintiva que aquí ya no se aprecia tanto, esto que se llama el perfil C. En todos los coches de la primera y segunda generación tenemos esto y lo vamos a seguir viendo en 65, 66, 67, 68. El coche aquí tenía algún elemento en cromo o algo que lo hiciera parecer como alguna toma de aire, desde luego no funcional, era simple y sencillamente estético. Pero bueno, 74, 78 tuvimos un coche subcompacto de decepción para los puristas del coche, para los amantes del coche. Pues fue una época, digamos, oscura. El coche perdió potencia. De aquellos 225 caballos, de aquellos 270 caballos, aquí tenemos 140. Entonces es una caída brutal, pero se entiende, pues tengo que tener un coche que gaste menos gasolina. Y bueno, pues un motor más chico, en fin, una serie de situaciones de esa naturaleza. Gracias, Charlie. Muy amable. Una vez concluida la segunda generación, 1974-1978, llegamos a la tercera generación. Esta tercera generación está basada en la plataforma Fox. Es hasta ahora la generación que más años duró. 15 años dura esta generación. Si ustedes se ponen a pensar que el coche ha vivido 50 años, los 15 años ocupan el mayor porcentaje de la vida del coche. Insisto, utiliza la plataforma Fox. El previo, el de 74-78, usa la plataforma del Pinto, un cochecito chiquitito. Y el primero utiliza la plataforma que utilizó el Ford Falcon. De hecho, el 65 utiliza incluso el tablero que tenía el Ford Falcon. ¿Qué pasa de 1979 a 1993, que es esta generación tercera? Todos los coches son iguales. Van a tener cambios, reitero, más cosméticos, que la línea se va a mantener todo el tiempo. Le vamos a cambiar las calaveras. Aquí tengo 6 elementos verticales por primera ocasión, siempre había sido de 3.
aquí tengo de 6 verticales, y en otros años de esta generación nos aventamos la puntada de ponerle algunas calaveras horizontales, de ponernos algunos faroncitos, algunas cositas, pero el coche sigue siendo exactamente el mismo. En el inicio de esta generación, pues esperábamos un cambio radical, ¿no? Si estábamos saliendo del bache del 74, 78, esperábamos un cambio radical en todos sentidos, y lo que primero encontramos fue un cambio radical en línea. Y el cambio radical en línea tiene que ver con exigencia normativa del gobierno, en el sentido de que buscando ahorro de gasolina y buscando baja contaminación, los coches tenían que tener rangos de muy baja resistencia al aire. Entonces, ¿qué nos pasa en esta generación? Pues Ford se dedicó a desarrollar un motor que fuera eficiente y olvidó un poquito el tener cambios en el diseño, en la línea del coche. Para mí esta generación tiene un conflicto de interés conmigo. El coche pierde identidad. ¿A qué me refiero con que el coche pierde identidad? Búsquenle un caballo en algún lado. Este coche no tiene un caballo, que es el distintivo de este coche, que siempre lo tuvo en la parrilla. No lo tiene, no lo tuvo a lo largo de toda su generación. Eventualmente reaparece por ahí el óvalo de Ford en algún momento, pero insisto, son 15 años de una generación que lo que procuró fue contar con un motor más desarrollado que favoreciera la baja contaminación. Es precisamente en 1983, en esta generación, en donde se desarrolla el motor de inyección electrónica, motor de 302 pulgadas, que se había utilizado desde el Mustang en 1969. Ahí aparece el motor de 302 pulgadas, junto con el 351 que vimos. El 302 se lo ponía, era como que el segundo motor de 8 cilindros. Este coche utiliza ese mismo motor, 302 pulgadas cúbicas, y que en el desarrollo del coche, más adelante lo vamos a ver, lo llaman ya el motor 5.0. 5.0 es en litros, que equivale exactamente a 302 pulgadas cúbicas. Es lo mismo. Gracias, Beto. Como esta generación tiene tantos años, bueno, le tocan cada 5 años, y aquí está la siguiente ejemplo. Como pueden ver, ahí está el letrero de 5.0 que les adelantaba yo. Lo que les está indicando es que tiene un motor de 302 pulgadas cúbicas o 5 litros, pero ya es un motor de inyección electrónica de combustible. O sea, nos olvidamos de los carburadores, que los carburadores son ineficientes a todas luces porque consumen mucha gasolina, y lo cambiamos por un motor de inyección electrónica en donde una computadora regula la cantidad de gasolina que necesito para andar y nada más, y genero evidentemente menos contaminación. La plataforma es la misma, es el Fox, seguimos respetando los temas de longitud, interiores, en fin. Cuando el coche avance, atrás van a ver que tiene el óvalo de Ford, pero el coche sigue sin tener un caballo en ningún momento. Muchas gracias. En el costado derecho, en el filo de la cajuela, tiene el óvalo de Ford. Esta versión, en 1973 dejó de fabricarse el convertible. Y el convertible vuelve a nacer hasta 1983. En 73 es el último año, en la primera generación que hay convertibles, y lo renacen. De hecho, esta es una versión conmemorativa. Este es el mismo coche, la misma plataforma, pero es la versión convertible, que vale la pena traerlo porque, insisto, después de 10 años de que no existió un convertible, pues aquí estuvo esta versión convertible. Este coche se le llamaba el 7up. Es verdad, si ustedes se fijan, pues pretendían que el color verde, el interior blanco, lo llamaron el 7up, y es una versión de aniversario, la misma plataforma Fox. Tenemos el mismo motor de 5 litros, su ovalito de Ford por acá, pero no le veo, todavía no les encuentro un caballito.
Bueno, sí, los rines, este coche tiene caballitos en los rines, porque es de una versión más moderna, pero no son los rines originales del coche. ¿No hay caballitos en distintivo? Como el coche es un aniversario, 25 años, le agradezco a Pepe que nos haga favor de hacernos el comentario. Ahí en el tablero, por ser un aniversario, le pusieron ahí un caballito muy discretito. Se tiene uno realmente que fijar con él. Pero el coche debería tener un caballo como lo tuvo siempre en su parrilla, ¿verdad? Muchas gracias, Pepe. Se concluye la tercera generación en 1993 y en 1994 Ford nos trae un Mustang totalmente rediseñado. Ya ha superado los problemas de tener un motor que cumpliera con lo que tenía que cumplir, ahora sí me voy a preocupar por darte una fisonomía nueva. Y con mucho beneplácito recibe México este coche, porque hay un antecedente. En la tercera generación, de 1985 a 1993, no se arman Mustangs en México. Pero además los coches se armaban en México. A partir de 1994, México recibe el Mustang, pero es un coche importado que legaliza la planta y lo vende aquí. Este coche no tiene manufactura mexicana para nada. En los años de la primera generación, segunda generación, la normativa era que al menos el 60% del coche tenía que estar armado con piezas nacionales. Así eran las cosas. Bueno, pues nos entregan un coche totalmente diferente. ¿Y qué creen? Ahora sí ya le pusimos su caballito en la parrilla. Este coche en la parrilla tiene su caballo nuevamente. Y desarrollamos el propio motor 5.0. Ahora hacemos un motor 4.6 litros. 94 y 95 usa el 5 litros y a partir de 96 va a utilizar el motor de 4.6 litros. Evidentemente, pues coches más eficientes y muy contentos de que tuvimos realmente un cambio que regresó a los orígenes. Como pueden darse cuenta, ¿ven? Esta plataforma, la anterior era Fox, esta es la SN95, como referencia para los apasionados de cosas en el extremo. Y en verdad, pues fue satisfactorio para los amantes del coche que recibiéramos una unidad de esta categoría, de esta naturaleza. Muchas gracias. Esta generación que inicia en el 94 y termina en el 2004, la podemos dividir en dos, porque de 94 a 98 usamos la línea del coche negro y después utilizamos esta línea. Este coche es otro coche de aniversario, tiene su caballo enfrente, tiene su emblema, es un 35 aniversario, el verde que vimos es un 25 aniversario, este es un 35 aniversario. Y bueno, si se fijan es básicamente negro, pero más angulado. Las líneas son más redondeadas y estas son más anguladas. Resaltamos nuevamente el pilar C, lo estamos haciendo muy evidente, con una toma de aire no funcional, simulada evidentemente, pero estamos reviviendo esto también. En el 94 el negro anterior que pasó también omití hacer la mención, discúlpenme, estaba ahí, pero era mucho más chiquito, era una tomita más chiquita, aquí la hacen muy evidente. Esto, si ustedes ven el coche por atrás, es como si fuera una pirámide. Hagan de cuenta que tomaron una pirámide y la transformaron para utilizar el coche. El coche tiene absolutamente todas las características que buscamos siempre desde que el señor Yacoca lo pidió. El caballo ahí enfrente, la trompa larga, la nalga corta, los asientos individuales, la banca, la palanca en el piso. Tiene sus tres elementos en la calavera. O sea, el coche es exactamente lo que siempre pedimos que fuera. Muchas gracias, Luisito.
Concluye entonces esta generación en el 2004 y para 2005 Ford nos vuelve a sorprender con un cambio en el diseño. Es un coche totalmente rediseñado otra vez, totalmente, no se parece en nada a lo que hemos visto antes y guarda absolutamente todos los elementos. Coche importado, ya bueno, desde el 94 para acá el coche es importado, para no estar repitiendo, ya nos armamos aquí. Y aquí Ford nos sorprende en algo muy importante. 300 caballos a la rueda trasera, con 300 libras-pie de torque. En su momento este coche era una bestialidad, pero absolutamente manejable, ya con un nivel de tecnología, digamos, aceptable, ya con controles de tracción, en fin. El Mustang siempre, hasta ahora, la última generación, pues siempre ha adolecido de un buen frenado y de una buena capacidad de dar la vuelta. Pero potencia nunca nos ha faltado más que en la segunda generación, el inicio de la tercera. Reitero, 300 caballos a la rueda, no allá adelante, aquí atrás, aquí, 300 y 300 libras-pie, que son las que uno siente cuando acelera, cuando el coche me empuja para atrás, lo que estoy sintiendo es el torque del coche. Tengo caballo enfrente, tengo caballo acá, como la primera generación del tanque de gasolina, la toma del tanque de gasolina estaba aquí se la ponen, no es, la toma de gasolina es lateral, pero aquí le ponen un emblema, su caballito, obviamente, y simula, como recuerda aquella toma de gasolina. Gracias, Lalito, muy amable. Al igual que la generación anterior, esta la podemos partir en dos, de 2004 a 2009, y a partir de 2010 y hasta el 2014, pues Ford nos vuelve a regalar una línea, pues seguramente estarán de acuerdo conmigo, muy bien. Es una línea muy equilibrada, con una caída de toldo, ya el toldo desde las dos generaciones anteriores, ya el tono no es cortado tan bruscamente, ya tiende más a lo que es el fastback. De hecho, empiezan a desaparecer tantas versiones que había y nos quedamos realmente nada más con este diseño y el convertible. Y hasta ahí nada más le damos equipamiento de más calidad, o de más lujo, de menos lujo. El coche tiene absolutamente todo lo que siempre le hemos pedido al coche, incluso el emblema del caballo en el volante, allá enfrente, acá atrás, en los rines. Las tomas de aire en el cofre me parecen un acierto muy grandes para que el aire caliente salga por aquí. Y el coche se ve muy bello, se ve muy agresivo. Bueno, en lo personal me gusta mucho. Muchas gracias, Paul. 2014 concluye esta quinta generación y vamos al cincuentenario del coche. Resulta que Ford dice: vamos desde cero, mis queridos amigos apasionados, y nos entrega eso que está ahí, si nos hacen favor de permitirnos disfrutar. Ese es el Mustang 2015, con emblema de 5.0 también, con todo lo que hemos estado platicando del diseño. En el 2015, por ser 50 aniversario, Ford toma 1964 unidades. ¿Por qué 1964? Porque el coche se presentó en 1964 y decide que la mitad de esas 1964 unidades las va a pintar de blanco y decide que los otros 50% los va a pintar de azul. Ese color se llama Kona Blue y es un color hermosísimo. Es lo que yo llamo un coche elegante pero deportivo a la vez, y por primera vez, para beneplácito de todos, el coche tiene ya una suspensión independiente atrás, lo cual le da un manejo radicalmente diferente, radicalmente seguro. Tenemos 420 caballos allá adentro, contra los 225 aquellos que les pedí que guardaran en su cabecita. Pues estamos hablando de un incremento del 93-94% en la potencia del coche.
con un consumo de gasolina razonable, con bajos niveles de contaminación, ¿sí? Es un coche, el término que se utiliza es un automóvil de clase mundial. ¿Por qué? Porque compite con el coche que le quieran poner enfrente. Es un coche de mejor desempeño, aunque ustedes no lo crean, seguramente vas a escuchar por ahí Whirlpool. Es más eficiente que un BMW M4. Para quien conoce de BMWs, la serie M es como para Mercedes el AMG, para ellos es el M. Este coche es más eficiente y cuesta la mitad, yo creo. ¿No, Alex? Por ahí así debe costar. Es un coche hermosísimo que guarda absolutamente todas las condiciones que se le pidieron al coche desde el principio. Cuando termine esta plática los invito a que caminen, disfruten de los coches y no dejen de poner, poner una muy especial atención en este. Quisiera yo que por favor acercaran el 65 y lo pusieran aquí enfrente de este, para que podamos cerrar esta charla. Vete más para atrás, por favor. Tenemos el privilegio, damas y caballeros, de poder, un poquito más para atrás, por favor, de poder ver juntos el ayer y el hoy. Estamos viendo 50 años de historia en dos coches. Y si se dan cuenta, pues realmente los dos coches son iguales, pero son muy diferentes. ¿De qué hemos sido testigos? ¿Qué me he permitido compartir con ustedes? 50 años de historia, en donde el coche ha avanzado sustancialmente. El coche ha evolucionado racionalmente, porque el coche nunca perdió la esencia que su creador, Lee Iacocca, tuvo en mente. Se ha mantenido, sí hemos tenido nuestros tropiezos, el embate del embargo petrolero, el tema de tener que buscar mayor eficiencia en la aerodinámica, en fin. Pero aquí tenemos la prueba fehaciente y viviente de que este automóvil vive, y para beneplácito de todos, el coche tiene para mucho más. Tenemos noticia de en octubre ya vendrá el 2018, un automóvil, me adelanto con temor a probablemente equivocarme, si ahorita tiene 420 caballos, va a andar al menos en 475 caballos, al menos, con una caja automática de 10 velocidades, que está desarrollada en conjunto General Motors con Ford, situación también idéntica en la industria automotriz. Pero bueno, tenemos, insisto, un coche que nos ha durado 50 años y que tiene para adelante. La leyenda seguirá cabalgando. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Gracias por permitirme compartir mi pasión con ustedes. Bueno, Leopoldo, te agradecemos infinitamente.